Por obra y gracia del Espíritu Santo, hoy nos volvemos a encontrar con esta pequeña enseñanza que hoy la Iglesia Católica en el mundo entero celebra Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Así que nos preparamos para escuchar este santo evangelio, buscar nuestra Biblia o anotar los capítulos y versículos que hoy compartiremos acerca de esta fiesta en nuestra Iglesia Católica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de poder compartir con mis hermanos tu santa palabra, para que nosotros busquemos ese pan que nos da la vida eterna. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante tu Hijo amado por nosotros los pecadores. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer carne? Jesús le dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy que celebramos el Corpus Christi, celebramos el cuerpo de Cristo. Pero para que nosotros vivamos con la esperanza de que, como dice el versículo 54, el que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Desde ahora, los que participamos yendo a misa y tomamos el cuerpo de Cristo, tenemos vida eterna. Pero para eso tenemos que morir. Porque el Señor nos da la promesa y dice, y yo lo resucitaré el último día, cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy la primera lectura de Deuteronomio 8:2 y 3 dice, acuérdate del camino que Yahvé, tu Dios, te hizo recorrer. Hoy tenemos una vida nosotros cotidiana, que solo Dios sabe hasta cuándo llegará a su fin. Pero dice el Señor, hizo recorrer en el desierto por espacio de 40 años. Hoy nuestra vida
es un desierto por las penas, por las tristezas, enfermedades que nosotros tengamos que ir viviendo. Entonces, dice, te hizo pasar necesidad para probarte y conocer lo que había en tu corazón. ¿Cómo el Señor nos va probando? Con las exigencias que hoy la vida nos presenta. La enfermedad, la soledad, la falta de comprensión de los demás. Y dice el Señor, te hizo pasar necesidad, te hizo pasar hambre y luego te dio de comer. ¿Quiénes no han pasado hambre? No han tenido necesidad. Pero la esperanza del cristiano creyente está en el pan de vida, como nuestros antepasados, porque a pesar de que tenían necesidad y tenían hambre, y luego te dio a comer maná, que ni tú ni tus padres habían conocido. Querían enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios es vida para el hombre. Por eso nosotros no debemos de estar preocupando solamente por qué comer mañana, qué comer a la noche, sino que debemos de comer el pan, ese pan que el Señor nos regala en la Santa Misa, donde Él se hace presente. Pero ¿cómo vamos a llegar a creer si nosotros no leemos las Escrituras? Porque si nosotros no nos empeñamos en conocer a nuestro Señor Jesucristo, como dice Josué 1:8, leerás constantemente este libro de la ley, las Sagradas Escrituras, lo meditarás día y noche, para que actúes en todo según lo que allí está escrito. Pero nosotros no tenemos tiempo o no queremos hacerlo. De este modo llevarás a cabo tus proyectos y tendrás éxito. Esta es mi orden. Sé valiente y ten ánimo. No tiembles, no tengas miedo. Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que tú vayas. Pero para eso nosotros tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. Y por eso dice el Señor, como dice allá en Mateo 4:4, cuando nuestro Señor Jesucristo era tentado por el diablo, le dijo nuestro Señor Jesucristo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces debemos estar atentos a escuchar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que necesitamos comprender, entender, porque dice, comprende pues que del mismo modo que un padre educa a su hijo, así Yahvé te ha educado a ti. Así es como nuestro Señor Jesucristo nos va a ir a nosotros educando, cuando nosotros somos constantes o por una vez en la vida nosotros leamos las Sagradas Escrituras. Entonces, hoy el Evangelio nos dice a nosotros, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para la vida del mundo. Pero es el pan que la gente no quiere comer. ¿Por qué? Porque no se ha casado, porque no ha hecho su primera comunión, no se ha bautizado, no se ha confirmado, no quiere vivir
como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Quiere vivir de lo material y por eso muchos de nosotros, como dice el versículo 31 de San Juan, versículo 6, versículo 31. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según dice la Escritura, se los dio a comer del pan del cielo. Entonces, si nuestros antepasados tuvieron esa oportunidad de comer del maná que caía del cielo, era porque nuestro Señor Jesucristo iba a venir a nosotros y iba a quedarse con nosotros. Eso es lo maravilloso de nuestra fe, de saber que cerca de ti y cerca de mí está nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice el Señor, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Pero recordemos lo que dice allá en San Juan capítulo 11, versículo 23. Les decía, cuando Jesús se había encontrado con Marta y María. En el 23 le dice, Jesús le dijo, ¿tu hermano resucitará? Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección de los muertos el último día. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. El que cree. El que vive, el que cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Creemos eso? ¿Creemos que ese pedacito de pan que nuestro sacerdote consagra y que nos dice que es el cuerpo y la sangre de Cristo, lo creemos? Muchos de nosotros aún no lo creemos. Porque muchos vamos a tomar el cuerpo de Cristo. Viviendo en desobediencia. Muchos a veces viven en concubinato o rejuntados. Y así comulgan. Pero no han tomado en cuenta que el pecado que están cometiendo, o que a veces nosotros llegamos tarde a la misa, ya ha pasado el acto penitencial que se hace al comenzar la misa, llegamos después cuando empieza la primera lectura o cuando ha terminado el Evangelio. Y aún así pasamos a comulgar. Porque aún no estamos creyendo que ahí está el cuerpo de Cristo. Porque no hemos querido entender que allá en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16 y 17, dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo. Es la comunión, es la unión que hay. Pero muchos aún lo dudamos. El pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Para muchos no, porque no tiene sabor. O para otros, la misa es muy larga, muy aburrida. ¿Para qué ir?
Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente a nosotros, o como dice en 1 Corintios 11, 26. San Pablo le decía a los corintios, fíjense bien, cada vez que coman de este pan, del cuerpo de Cristo, ya consagrado, y beban de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga, cada vez que nosotros vamos a la misa. Proclamamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Pablo hoy a los corintios, por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente, que vive en pecado, que llega tarde a misa, que no se confiesa porque no tiene pecados, no necesita de la confesión, aunque ofenda al padre, a la madre, o que ofenda el esposo a la esposa, o la esposa al esposo, a los hijos, al compañero de trabajo, aunque discrimine a los demás. El que coma y beba la copa del Señor indignamente, dice San Pablo, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Se peca, se condena a sí mismo. Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Por eso dice San Pablo, sigue diciendo, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. Lo importante que tenemos que examinarlo, lo importante que es de ir a la confesión y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Porque si no pasará como muchos, como el día de hoy. Los judíos discutían entre sí. ¿Y cómo puede darnos a comer carne? Como el día de hoy. No hay tantos sectarios que se hacen llamar sacerdotisas o pastores que celebran la comunión, que celebran la cena del Señor, que no es, porque no está consagrado por un sacerdote, que nuestro Señor Jesucristo les dio poder para hacerlo. Entonces vienen los protestantes y dicen al Señor, eso no es una cena, ese es un show. Y por eso dice hoy el Señor allá en Primera de Corintios, 10:21, no puede beber al mismo tiempo la copa del Señor y de la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Por eso el Señor es bien claro, que aquellos hermanos que se dicen que celebran el cuerpo, la cena del Señor, esa no es la cena, es la cena de los demonios. Pero ¿cómo si ahí se habla de Dios? Sí, pero es consagrado por un sacerdote, no, entonces no. Por eso dice el Señor, hoy San Pablo nos enseñaba claramente en el 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión con la sangre de Cristo?
y el pan que partimos no es la comunión con el cuerpo de Cristo. Para nosotros los católicos sí es la comunión, porque la está haciendo nuestro sacerdote. Pero para los sectarios siempre habrá esa discusión y esa lucha que hay hoy. Nosotros también sí la celebramos. Y eso no. El Señor es bien claro y dice que no podemos participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Entonces tenemos que estar formados para no dejarnos engañar por el diablo. Cuando escuchamos es que allá también celebran la cena del Señor. Por ignorancia, muchos dudamos del cuerpo de Cristo. Y dice el Señor, Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. ¿Y cuántos de nosotros que vamos a misa no comulgamos? Porque no estamos viviendo cristianamente. O simplemente no queremos. Pero como hoy se nos ha metido eso de que no importa cómo nosotros vivamos, en qué creamos, como quiera, vamos directamente al cielo. Así han engañado a muchos y así siguen engañando hoy. Pero nuestro Señor Jesucristo es bien claro con nosotros al decirnos que si nosotros no comemos y no bebemos el cuerpo de Cristo, no tenemos vida. Por eso es que Mateo 13, 24 nos enseña esa cizaña que ha ido dividiendo a la única y verdadera iglesia, que es la Santa Madre Iglesia Católica. Jesús les propuso, Mateo 13, 24, Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Y esa cizaña ha ido dividiendo a la iglesia. Ya esa cizaña ha ido dividiendo católicos, entre que unos sí se confiesan, otros no se confiesan, en que otros toman el cuerpo de Cristo, otros no lo toman. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la cizaña. Entonces, el Señor hoy es bien claro en nosotros la importancia. Pero ahora veamos lo que dice el 24. El que come mi carne, bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Por eso allá en Marcos Marcos 14, 17 dice, al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaba a la mesa comiendo les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Y por eso es que hay tantas divisiones aún. Uno que comparte mi pan. Y eso pasa mucho entre nosotros, los católicos.
que vamos provocando divisiones también dentro de la Iglesia Católica, entre esos grupos que se han formado. Por eso nosotros debemos de buscar el pan de vida. Ese pan de vida que el Señor nos ha prometido. Que el que lo coma y lo beba tiene vida eterna. Y allá en el 23 dice, durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se la dio, diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Es lo que dice nuestro sacerdote durante la misa. Tomó luego la copa y después de dar gracias, se la entregó. También cuando nuestro sacerdote levanta el cáliz, la copa, esa bendición que el Señor nos está dando ese pan de vida. Y dice el Señor, tomó luego la copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella. ¿Cómo nosotros debemos de ir participando? Porque es esa alianza que hay entre hoy nosotros como hijos de Dios y nuestro Padre Celestial. Pero ya decía San Juan 11, 23, uh, 26, el que vive, el que cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? ¿Crees esto, hermano? Por eso en 1 Corintios 11, 20 dice, ustedes pues se reúnen, pero ya no es a comer la cena del Señor. Cuando nosotros no le damos esa importancia en nuestra vida cristiana y vamos porque tenemos que ir y aunque lleguemos tarde, o lo que pasa con los protestantes, ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor. Pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. Y dice el Señor, no tienen sus casas para comer y beber, pues que desprecian a la iglesia de Dios. Entonces, hoy el Señor nos llama a nosotros a tener realmente esa entrega total con nuestro Señor Jesucristo. Y dice el Señor, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Hoy el Señor nos lo asegura y nos lo vuelve a enseñar. Porque ya no lo va diciendo dos veces, que su carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día.
Esa es la promesa de nuestro Señor. Y hoy nos lo vuelve a decir de nuevo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No hay mentira en ella. Y por si no estamos convencidos, nos lo vuelve a decir de nuevo. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Por eso es que debemos de ir a la Santa Misa y participar de ese banquete que el Señor ha querido dejarnos. Que si nosotros vivimos en la gracia, pues entonces también tendremos esa comida celestial junto a nuestro Señor Jesucristo. Pero para muchos es muy difícil. Para muchos no quieren aceptarlo, porque dice el Señor, como el Padre que es vida me envió y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Él es vida. Pero, ¿qué era lo que decía nuestro Señor Jesucristo allá en el San Juan 6:53? Jesús les dijo, en verdad les digo que si no comen, si no quieren, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y por eso usted ve muchas personas que viven con un estrés, que viven batallando porque no han tenido esa comunión. Sí, pero yo tomo la comunión. Sí, pero no viven la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No la vivimos porque por cualquier cosita nos encendemos y no hemos tratado de ser pacientes. Pero hoy es la promesa grande que nuestro Señor Jesucristo nos da. El que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo recibiré. El que se preocupe, el que quiera formarse, el que quiera tener vida eterna, debe acercarse a tomar el cuerpo de Cristo. Porque vea lo que en el versículo de San Juan 6:26 dice, Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan porque han visto. Jesús les contestó, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido hasta saciarse. Porque nuestra mentalidad de nosotros es tener, abastecernos para poder comer, para no aguantar hambre. Pero dice el Señor claramente en el 27, trabajen, no por el alimento de un día, no por lo material, por lo que vamos a tener, porque tenemos ahí en la bodega tanta comida y a veces nada más la tiramos. Y dice el Señor, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre, el que ha sido marcado con el sello del Padre. Por eso es que les vida eterna. Porque había bajado del cielo y Él se los estaba enseñando, como nos lo enseña hoy a nosotros. Pero nosotros no queremos ese pan. Porque hoy el Señor a nosotros nos dice claramente, como el Padre que es vida,
me envió y yo vivo por el Padre. Así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron, como dice el versículo 32 de San Juan. Jesús les contestó, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Para ellos era Moisés, pues había sido escogido por nuestro Padre Celestial. Entonces creían que era Moisés, pero no, era nuestro Padre que se hacía manifestar para que Moisés, a través de la oración, el Señor les respondía. Y dice nuestro Señor Jesús, el pan que Dios da es aquel que baja del cielo y que da vida al mundo. Si comprendiéramos esta gran misericordia que el Señor nos da y nos dice, pues entonces le dijéramos, como a esos hermanos que escuchaban en aquel entonces, de los labios de nuestro Señor Jesucristo, ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Señor, que podamos ir a misa, que podamos vivir en gracia para recibirte, para tener vida eterna. Y dice el Evangelio, este es el pan que ha bajado del cielo, pero no como el de vuestros antepasados que comieron y después murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. ¿Queremos tener vida eterna? Entonces, el que coma mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría que nosotros podamos escuchar este mensaje! Y que no haya en muchos de nosotros lo que dice San Juan 6:64. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, sino que nosotros creamos en el Señor. Y le dijéramos como San Pedro, allá en el versículo 68 del mismo Evangelio. Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y si su palabra es eterna, entonces su carne, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Promesa de nuestro Señor Jesucristo. Que viva nuestro Señor Jesucristo en este día de Corpus Christi. Te pido, querido hermano, que ores por el diácono Gilberto, también por el nuevo sacerdote que llegará a la parroquia de San Justin, y también por mí. Que el Señor te bendiga, y si es la voluntad del Señor, nos volveremos a encontrar. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad de haber compartido con mis hermanos. Que seas tú siempre nuestra guía, nuestra luz y nuestro sendero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.